El atentado que provocó la muerte de 9 integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller se ha convertido en el símbolo de la crisis de derechos humanos y de seguridad que vive nuestro país. ¿Cuáles son los pasos que debe tomar la administración del Gobierno de México para contener esta crisis? Veamos el contexto. A unos días de dejar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez dijo que uno de los casos prioritarios que quedaban pendientes para Rosario Piedra Ibarra era el ataque contra la familia Levarón. El 4 de noviembre, 3 mujeres y 6 menores fueron asesinados luego de ser emboscados en el municipio de Bavispe, Sonora. Al día siguiente, la CNDH condenó el ataque y pidió a las autoridades de Sonora y Chihuahua implementar medidas para proteger a la familia Levarón y aseguró que daría seguimiento a las investigaciones para que los hechos no quedaran impunes. En un comunicado, la comisión señaló que la gravedad y saña del ataque denotaba el nivel de riesgo en muchas regiones del país. Hasta ahora, Piedra Ibarra no ha hecho declaraciones relacionadas con el caso o sobre los avances de su seguimiento. Personal de la CNDH informó que no se había enviado personal al lugar, ya que se mantenía pendiente del desarrollo de la investigación por parte de las autoridades federales y de la Comisión de Derechos Humanos Estatal. Esta semana, 39 integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller se reunieron con el presidente López Obrador para conocer los avances de la investigación. Esta semana se informó que 3 personas acusadas de pertenecer al cártel de La Línea fueron detenidas por su presunta participación en el caso, pero habitantes del municipio de Janos, de donde son originarios, negaron las acusaciones. Luego del encuentro con el presidente, en conferencia de prensa, Adrián Levarón pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vigilar cada detención que se haga para evitar chivos expiatorios. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de viernes en una mesa de lujo. Hoy nos acompaña Sara Snap, maestra en políticas públicas y activista amiga de este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Genaro. Muy bien. Bienvenida. Eunice Rendón, analista experta en temas de migración y de seguridad. ¿Habías venido a punto y contrapunto o no? No. Solo a Foro Global. Bueno, pues bienvenida de nueva cuenta a estos espacios. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Jorge Peniche regresa a la mesa de Punto y Contrapunto, abogado y fundador de Justicia Transicional MX. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿y tú? Bienvenido, bien. Lucía Chávez, directora de investigación en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, Genaro. Gracias por la invitación. Bienvenida. A ver, Eunice, ¿cómo vemos este tema? Tú eres una de las personas que más le sabe al tema de seguridad y de prevención del delito en México. ¿Qué has visto después, digamos, de esta crisis que generó hasta una crisis binacional con Estados Unidos? Estaba por aquí hoy el procurador, el fiscal de Estados Unidos, el señor Barr, pues diciéndole al gobierno de México, tratando de apretar las tuercas para que declararan organizaciones terroristas al crimen organizado, a las organizaciones del crimen organizado en México. ¿Qué ha hecho el gobierno de México desde los acontecimientos en Culiacán y el asesinato de los Levarón? ¿Te parecen adecuadas las medidas, los anuncios? ¿Qué falta? Bueno, pues me parece que lo primero que hay que señalar es que la estrategia de seguridad en general pues no está funcionando. Digo, más allá de estos casos puntuales que nos han denotado y que quizás subrayan un poco esta falta quizá de operatividad o de resultados, efectivamente veníamos de una tendencia ya complicada de los sexenios anteriores y una tendencia que iba en crecimiento. En los últimos 2 meses el homicidio se ha controlado un poco, sin embargo, durante los primeros meses pues vimos un repunte importante y seguramente vamos a cerrar 2019 como el año más violento hasta ahora, ¿no? Porque tendría realmente que ser cifras muy bajas, las de noviembre y diciembre, para no serlo. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que decir. Luego, estos casos, tanto Culiacán como el de la familia Levarón, por supuesto fueron muy mediáticos y eso pues ha hecho que sean de gran relevancia, incluso binacional, por las familias de las que se tratan, por cómo se dio también la temática, por la atrocidad con la que murieron también estos pequeños y las mujeres, pero creo que no hay que descontextualizar lo de México, que al final del día estamos viendo la muerte de niños, de mujeres, de hombres también, porque hay que decirlo, primera causa de muerte hoy en nuestro país de 15 a 29 años es el homicidio. Entonces vemos cómo, y cada vez niños o menores más pequeños se involucran al fenómeno delictivo. Entonces creo que todo esto tiene que estar sobre la mesa en el tema de seguridad. Y por el otro lado, la justicia no puede ser selectiva. Es decir, está bien que se le dé el espacio a la familia Levarón, esta visibilidad, pero tenemos que entender que es un reto en México, porque de 33 millones de delitos que ocurrieron el año pasado, solamente el 10% más o menos se fueron denuncias. De eso, nada más el 7% hubo carpetas de investigación abiertas, y de eso solamente el 0.44 se pusieron a disposición. Entonces, lo que vemos es una gran impunidad y creo que de ahí tendríamos que tomar estrategias, por ejemplo, de fortalecimiento de policías locales, que no la veo con mucha claridad ni en el presupuesto, de estrategia por tipo de delito y también por regiones, según
los contextos que están sucediendo delictivos en cada lugar. Y por supuesto toda esta parte en la que, bueno, tú sabes que yo creo mucho y que era lo que a mí me llama mucho la atención del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que siento que no se acaba de consolidar, que es el tema de prevención y ya entrando en todas las dimensiones que la prevención social tiene. Claro. Jorge, ¿qué agregar a estos temas que ya puso sobre la mesa UNICE? En efecto, también esta mesa ocupa un poco una evaluación de esa estrategia de seguridad. El caso de los Levarón es el pretexto para evaluar un año en materia de seguridad por parte del presidente y del gabinete del presidente López Obrador. A mí me llaman la atención dos cosas, ¿no? La pregunta jurídica y la pregunta de la movilización social, ¿no? La pregunta jurídica es cómo calificamos este acto, ¿no? Creo que hay tres regímenes convergentes al menos, el régimen de delincuencia organizada, el de terrorismo y el derecho internacional humanitario, ¿no? El problema, me parece, es de qué manera categorizamos lo que sufrieron los Levarón. Y como segundo punto y muy relacionado es qué tiene que pasar en este país para que despierten, ¿no? En esta marea de noticias diarias de los tiempos de la 4T, pues al final del día esto está en la agenda una semana y después, a ver, murieron 7 niños y 2 personas, se incendió un vehículo. Digamos, lo que más me ha llamado la atención es el fenómeno de linchamiento hacia estas personas, ¿no? En las redes sociales sobre todo, ¿no? Que ha sido un fenómeno. Sobre todo, pero también cuando iban camino al Senado los llamaban traidores a la patria, etcétera. Y yo me quedaba pensando, ¿no? Si yo soy objeto de un acto de esta naturaleza y muero incinerado, lo que menos me gustaría que le digan a mis padres buscando justicia es que les digan que son unos traidores a la patria, ¿no? Claro. Los Levarón preguntaban, bueno, no le digan terrorismo, díganle como quieran, lo que queremos es justicia. Es justamente lo que mencionaba Onis. Al final del día, lo mencionaba ayer la doctora Magaloni en su intervención, ¿no? El sistema de justicia como elemento de pacificación. No tenemos un sistema de justicia que permita pacificar nuestros conflictos. Y eso creo que es uno de los pendientes, digamos, para esta pacificación del país, precisamente, ¿no? Totalmente. Que por cierto no quedó Magaloni, acabo de leer en Reforma que quedó Ríos Farjat en la Suprema Corte de Justicia. Sara, ¿cómo ves este tema, la seguridad, el pendiente del gobierno de López Obrador? Lo dijo en su mensaje de primer año también, lo reconoció, no ha dado buenos resultados. Sí, yo creo que, yo no he visto una estrategia coherente por parte del gobierno federal. Creo que todavía, y aunque Durazo sale a hablar sobre esto, no veo realmente cuál es el gran cambio que están poniendo en marcha. Sobre el caso Levarón en particular, creo que también la familia ha tomado la decisión de politizar el caso. Ellos el domingo pasado estaban en la marcha de la oposición, entonces aunque no quisieran, la oposición los está utilizando y ellos también tal vez están utilizando a la oposición, no sé, porque al día siguiente van y se reúnen con AMLO y dicen estamos muy contentos con los pasos que están tomando el gobierno, pero ya hace unos días estaban también en el Senado, sí con senadores de todos los partidos, hablando de la necesidad de involucrar a la CNDH. Entonces, yo creo que ellos tampoco saben la estrategia que están utilizando para llegar a la justicia. Y también creo, como bien dijo Eunice, que ellos no son representativos de las víctimas en el país. Es un caso emblemático, muy triste, creo que fue un shock para todo el país, pero este tipo de cosas sí está sucediendo todos los días en comunidades, pero comunidades marginadas, comunidades pobres, comunidades que no tienen los alcances en los medios, no tienen el alcance político para poder ir con Trump. Entonces también creo que ellos, y eso de los traidores, pues es que la pregunta es qué tan útil es nombrar, y lo han platicado aquí en esta mesa, nombrar a los grupos criminales terroristas. No es muy útil, ni es útil para su causa, ni es útil para México. Entonces sí abre la puerta a intervenciones que creo que como país no queremos, pero entonces yo sí veo y me preocupa un trato diferenciado hacia este tipo de caso emblemático que no vemos hacia los otros casos. Y yo creo que ellos lo reconocen, porque sí han dicho, todas las víctimas deberían ser recibidas, ¿no? En las dos cámaras y recibir esa atención que nosotros sí estamos recibiendo, pero también sí creo que están en un juego político porque también llevan muchos años en esto, no es la primera vez que han sido víctimas y ahora pues les toca ver cómo realmente puede el gobierno, y creo que también el gobierno ha salido con muchas hipótesis de qué es lo que ha sucedido cuando realmente deberían haber cerrado filas y haber dicho, no sabemos, estamos investigando.
pero abren a mucha especulación y ahora dicen, bueno, tal vez los que hemos detenido en realidad no son los culpables. Y eso entonces sigue generando la confusión que hemos visto en muchos de los casos de delitos y de violaciones a los derechos humanos en el país. Claro. Lucía, ustedes desde la Comisión también dan seguimiento puntual a esta crisis de derechos humanos que tenemos prácticamente desde que inició el Calderonato y la guerra contra el narcotráfico, pero que se profundizó en tiempos de Peña y ahorita también en tiempos de López Obrador. ¿Hay cambios? ¿Hay algún cambio? Creo que la gran pregunta la hacías, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Porque yo creo que el gran cambio en este gobierno es que reconoce la crisis humanitaria, reconoce una crisis de violencia y reconoce una crisis de graves violaciones a derechos humanos. Si leemos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, apunta incluso a que pudiera haber en México un conflicto armado interno, porque habla de igualdad de gran capacidad de armas de los grupos del crimen organizado, de organización como se ha visto en otros países que presentan conflictos armados internos. Si leemos el informe de los 100 días del fiscal general, nos dice en el primer párrafo del informe que la Fiscalía funcionó para los grupos del poder desde 1917 hasta la fecha, ¿no? Hasta hace un año prácticamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con esto? Si ya se reconoció una crisis humanitaria, una crisis de violencia, y estos hechos tan atroces siguen ocurriendo, porque no es la primer masacre que pasa en este sexenio. Ya llevamos como 8 o 10 masacres a lo largo del sexenio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar en términos de lucha contra la impunidad? Porque actualmente no hay incentivos para que un grupo del crimen organizado no masacre una familia. Probablemente las personas que tienen ahora detenidas y sujetas a investigación, muy probablemente fueron torturadas. No sabemos si son responsables o no, pero al parecer fueron víctimas de tortura. Entonces, estamos creando en México, por no saber investigar, un país de víctimas, ¿no? De miles de víctimas. Claro. 100%. Yo nada más quiero tomar lo que dice Lucía, de que en realidad, y siempre lo digo, el único actor con el cual tenemos realmente una influencia es el Estado. Entonces, de que el Estado lo reconoce, sí. Y también en mi tema, política de drogas, reconoce que no ha funcionado la prohibición, ¿no? Están reconociendo mucho, están haciendo sus disculpas públicas, sí están, creo que eso es un cambio. Hay un cambio de discurso muy profundo que sí es importante. Pero no de estrategia. Es un cambio en forma, pero no en fondo. Sí, y lo único que donde el Estado, la sociedad tiene un impacto es sobre cómo llega el Estado a comunidades o cómo militariza o no la seguridad pública. Porque nosotros como sociedad y ellos como Estado no tienen ninguna influencia sobre grupos del crimen organizado que tienen una diversidad de actividades, de tamaños, de estilos, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que tú puedes hacer es, por ejemplo, en Culiacán, es llegar como Estado para hacer un contrapeso al crimen organizado, para que tú tengas más apoyo en esas comunidades que estos otros grupos. La pregunta es cómo haces ese contrapeso. ¿Cómo haces? Si lo haces militarizando, con armas, con el uso de la violencia, o lo haces con el sistema de justicia eficaz, ¿no? No, y con el capital social, que yo creo que este gobierno podía movilizar o puede movilizar de una manera importante. Y ahí era una apuesta muy importante en esto que menciona Sara. Y nada más ahí para agregarle un poco en el tema del crimen organizado, creo que hace falta tanto estrategia, porque no hay claridad en estrategia específicamente con grupos del crimen organizado, ni estructuras e inteligencia que va a operar en contra de estos grupos de manera particular. E incluso estaba revisando que en varios de estos estados, Chihuahua, Sonora, etcétera, donde hay presencia de estos grupos muy importantes, pues no hay carpetas de investigación abiertas por crimen organizado. Entonces sí pareciera a veces pues increíble esta falta de estrategia, y creo que sí hay... ¿Pero las carpetas tienen que ver con los gobiernos locales o con el federal? Tiene que Depende de los delitos. Depende del delito, ¿no? Pero bueno, este es un delito también que se trata por el fuero federal y no hay ninguna carpeta de investigación abierta con crimen organizado, cuando sí hay una presencia muy importante. Bueno, en donde sucede lo de la familia Levarón, pues es muy bien conocido que han sucedido muchas otras cosas, amenazas. En algún momento, cuando a mí me tocó trabajar en Ciudad Juárez de manera permanente, a uno de los policías federales de inteligencia lo mataron en esa zona, nunca pasó nada. En fin, sí es una zona
álgida. Pues. A mí lo que me llama la atención es justamente lo que mencionabas, ¿no? Hay un reconocimiento, pero ¿cómo saltamos del reconocimiento al diagnóstico? Creo que la estrategia de seguridad y a la acción posteriormente. Creo que la estrategia de seguridad hace una aproximación superficial, se agradece, pero al final del día creo que no hay un diagnóstico de un tema central, que es cuál es la violencia o las violencias que estamos viviendo, ¿no? Hay gente que habla de conflicto armado interno, un estudio del ITAM y de la Universidad de Chicago habla de distintas violencias críticas a lo largo del país. El tema es que si no tenemos un diagnóstico de cómo se genera la violencia estructural, que creo que sí es estructural, pero digamos diferenciada. Desde el Estado claro. a veces. Y si uno lee el libro de Ricardo Rafael, perdón por hacer publicidad, La de Hijo de la novela. Guerra, El hijo de- pero uno se da cuenta que es el Estado por acción o por omisión el que ha generado El título de la esta novela crisis es humanitaria. Hijo de la Hijo Guerra, de la guerra. Hijo de la guerra. historia de los Zetas. Sí. Bueno, entonces, a ver, para cerrar, digamos, este bloque, porque nos queda un minutote y medio todavía, evaluación final de este primer año en materia de seguridad, aprobado, reprobado, cambios urgentes. Eunice. Pues yo creo que sí tiene que haber un repensamiento de la estrategia y de también quienes llevan la estrategia, porque creo que en la Secretaría también ha faltado gente con un perfil quizá más experto en los temas en general, yo lo diría, y como decía, cómo vamos a fortalecer a nivel local, cómo vamos a trabajar por tipo de delito, cómo vamos a fortalecer también el tema de inteligencia y cómo sí vamos a trabajar un tema de prevención de ir a estas causas que tanto ha mencionado el presidente, pero con cosas muy focalizadas y puntuales. Sara. Sí, yo creo que hay buenas y malas, pero creo que es importante. Recuerdo cuando una vez Osorio Chong dijo, no sabemos, no hay un diagnóstico del país. Entonces, por lo menos hemos superado eso, de que sí hay un diagnóstico, hay un reconocimiento, pero sí creo que falta mucho y si estuviera Alfredo Lecona estaría diciendo, es que Durazo ¿Sí? es lo que ha sido el problema. Entonces, sí tenemos que pensar quiénes necesitan en esto y alguien que lo puede ver no desde solo una perspectiva militarizada y de Integral. seguridad de ese tipo, sino cómo se hace seguridad ciudadana Claro. y cómo se hace ese acercamiento con todos los ciudadanos, porque también es importante. Esta idea del crimen organizado es tu primo, es tu Claro. vecino, Sí, son sí, gente sí, que sí, conoces en tu conoces. comunidad. Entonces, Claro. sí es... Lucía. Yo diría que reprobado. Yo no veo en realidad, y en la comisión no hemos visto un cambio de política de seguridad, no hemos visto que la crisis humanitaria de violaciones graves a derechos humanos reduzca, ni tampoco una reparación integral del daño a las víctimas, que era la prioridad de este gobierno. Incluso hablando del top de las prioridades, que es el tema de la desaparición forzada, no hay un avance real. Vemos que las familias siguen siendo las que están buscando, que no, el Estado no se ha hecho responsable de eso ni de la sanción a los culpables. Y por último, Jorge. No, yo agradezco el reconocimiento, pero creo que falta diagnóstico y falta sobre todo una cosa en la que creo que este gobierno está abdicando, que es construir Estado. Y si la transformación no pasa por ahí, difícilmente en 6 años podremos celebrar algo. Bueno, pues también las encuestas lo dicen. En la materia de seguridad, este gobierno y este primer año sale reprobado. Vamos a una pausa, regresando tras la polémica designación de Rosario Piedra como ombudsperson nacional. ¿Cuáles deben ser los pasos a seguir por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para legitimar el proceso de selección y trabajar en conjunto con organizaciones ciudadanas que hoy están desconociendo a la titular? Regresamos a Punto y Contrapunto.